¿Confías en el mundo? ¿Confías en la raza humana? ¿Confías en tu camino? Bueno, podemos abrir los ojos. Bienvenido, Gracias. Nacho. Gracias, Gracias por Yannick. aceptar la invitación a compartir un poco de tu camino. 5 minutos en silencio. ¿Cómo pasaste esos 5 minutos? Muy disfrutando el caos entrópico que es nuestro cerebro. La ensalada cósmica. Aprendiendo a disfrutarlo cada Ujú. vez más. Creo que ese es por lo menos el momento en el que estoy. Ajá. Cuando venía para acá, venía pensando en eso, ¿no? Como que de alguna forma no podemos evitar el caos. Lo único que podemos hacer es adaptarnos mejor al caos. Está lindo, está lindo. Sí. Y estoy escuchando ahora que hoy en día estás disfrutando Ujú, este caos ujú. interno más que antes. Sí. ¿Qué cambió? Bueno, creo que tiene que ver mucho con también otro momento en el que estoy que tiene que ver con cómo fuimos criados, ¿no? Los condicionamientos que a uno le ponen desde chico. Y, Ujú. ¿no? Crecí en una familia, vamos, con raíces italianas, ¿no? El trabajo, el esfuerzo, es como, Mi dale. apellido alemán es esfuerzo. Ah, mira, mira, bueno, Tengo ahí una... también. Entonces es como, ok, bueno, la religión, las raíces culturales, Ajá. es como, ok, todo se hace con esfuerzo y trabajo y hay que hacer esto de esta forma, ¿no? Y si bien tuve una familia bastante libre y flexible para hacer un montón de cosas, pero siempre estaba ese lugar de tenés que hacer esto, mi papá ingeniero, Ujú. tenés que estudiar, ir a un colegio técnico para estudiar ingeniería y ta, ta, ta. Y yo Como cumplir con... cumplí con el mandato Y, sí. y siempre fui muy rebelde desde muy chico. Quería vivir del deporte, quería vivir del arte, quería vivir de ayudar a la gente y me costó mucho esa confrontación con ese mandato durante muchos años, ¿no? Y en los últimos años de mi vida vengo, gracias también a la conexión con los psicodélicos y esa exploración de conciencia, como, bueno, parte de ese conflicto y ese caos que tengo con el mundo externo es porque lo tengo acá adentro. Ujú. Ahora, si me amigo con ese caos interno, puedo amigarme con el caos de afuera. Suena que había una búsqueda larga Ujú. de no sentirte cómodo con la expectativa externa tampoco. Claro, claro. Ok. Y no cumplir esa expectativa y no llegar Ujú. a lograrla y al fin y al cabo es una expectativa del otro y no es algo que yo realmente con mi propósito estoy buscando. Y entonces viene por ese lado, ¿no? Como puedo sobrevivir a ese caos constante de transformación interna Ujú. y llevarlo y disfrutarlo. ¿Y intentaste adaptarte en algún momento en tu vida? Sí, muchas veces. Ujú. Bueno, creo que todo el tiempo estamos intentándonos de alguna manera adaptarnos a algo que no es tan nuestro, no somos Ujú. tan nosotros. Para encajar, Sí, para vivir en este mundo, en pertenecer. la Matrix. Sí, Todos tenemos que encajar en algo, sí, sí. porque no podés ser un 100% disidente del sistema. Mm. Bueno, sí, pero tiene sus costos. Te quedas afuera totalmente. Ujú. Y justo venía hace un rato hablando con un amigo sobre esto, ¿no? Como el lugar donde se pone a los locos. El loco, el artista, Ujú. ¿qué hace la sociedad? Le pone el chaleco de fuerza, ¿no? Lo Ujú. mete en un loquero. Pero es alguien que piensa distinto, que intentó salirse del sistema, ya sea con sus ideales o con su actuar en la vida, Ujú. o colapsó, en teoría, Claro. y ahí los excluye. Y ese es el lugar donde siempre me sentí como queriendo hacer cosas diferentes, pero bueno, pero si no haces eso, ¿cómo vas a ganar dinero? ¿Cómo vas a Sí. vivir? ¿No? Y Es
creo que justo eso es lo que la mayoría Ujú, siente, ujú. piensa, ¿no? Si realmente expreso en mi vida laboral lo que siento en mi corazón, no voy a Ujú. poder vivir eso. O ya Claro, se mezcla con una presión que tampoco quiero que lo que me gusta tenga esa presión económica, ¿no? claro. Sí, creo que muchas veces ese es un conflicto constante de los que buscan ese camino al propósito, ¿no? Mm. Como el artista, bueno, en algún momento va a llegar el reconocimiento o el retorno de dinero. Después de 100 años fallecido. Sí, sí, o tocando en la plaza. Pero yo creo que siento que es una combinación de varias cosas, Sí, ¿no? Porque digo, también en el mundo en el que vivimos hoy hay que saber comunicar, saber hacer ciertas cosas que son necesarias para interactuar con ese sistema, ¿no? Para ser visto claro. y poder llegar que tu arte, porque ponele, puedes ser el mejor guitarrista del mundo, pero tocar en una plaza, en, en algún lado y nadie te está viendo. Mm. Pero tal vez si usabas bien las redes sociales, lograste que, por más que estés en África, tal vez Sí, el mundo te conozca. tal cual. Entonces, bueno, y ese, volviendo a ese lugar, siempre ha sido un lado mío que fue muy fuerte, como esta necesidad o estas ganas de salir al mundo para contar Ujú, esto que me gusta hacer, o que me gusta transmitir. ujú. Y ese es un redescubrir de los últimos años, el qué contar. Siempre me gustó salir a contar diferentes etapas de la vida, pero el qué contar y sentirse uno cómodo con lo que está contando y transmitiendo, eso es un, como... Y quizás un día uno está también como muy seguro de lo que quiere expresar y otro día es como, ah, no sé, y va por Ah, adentro de claro, nuevo, ¿no? Y ya no tiene un hilo rojo, que a veces las redes también piden eso, ¿no? Como sí, siempre que tenga cumplir. sentido y haga, Claro. sí. Em, pero bueno, también creo que es un desafío este constantemente de estar perdido y saber reencontrar el camino, ¿no? Como si bien no creo tanto en que tenemos capacidad de control del destino, Ujú, pero siento que esto, como volver a, ok, puedo lidiar con esta ujú. fluctuación, ¿no? Volvemos al inicio de los 5 minutos, ¿no? Como disfruto de ese caos. De un día no tengo ganas de levantarme y no sé qué hacer, a otro día que estoy muy productivo y logré algo que quería, ¿no? Con la creatividad pasa eso. Tal cual. Y también en este momento de silencio, quizás algo, sin saber qué, pero algo se ordena de este caos, ¿no? Ujú. Yo, por ejemplo, Mm, ¿qué te voy a preguntar entonces? Yo no me preparo para esta claro. charla. Bueno, quizás tengo algunos pensamientos, claro, ok, sé que vos sos presidente de la Fundación Psicodélica en Ajá. Argentina y ya me da un poco como una conexión con mi propio camino y quizás me inspira a preguntarte algunas cosas, pero después como primero sentirte, ¿no? Ujú, Y confiar que va a ser lindo lo que vamos a ujú. compartir ahora. Está bueno. Ya me gusta el inicio. Eso está bueno. Los psicodélicos, entonces, obviamente, si decís que en los últimos años encontraste una forma tuya donde te sentís muy cómodo en tu expresión, em, me imagino que has tenido como experiencias que te cambiaron la vida a través de los psicodélicos. Sí, ¿Puedes contar quizás tu primera experiencia que me lo tuviste? acuerdo como si fuera ayer, porque siempre digo que soy digamos, un activista psicodélico de de la nueva generación o de la más nueva, que soy de la generación del MDMA. Ujú. No soy de la generación del LSD, digamos, yo MMA. MDMA, Ah, MDMA, MDMA. Sí, ¿no? O sí, sea, claro. el MD, el éxtasis. Sí. Y mi primera vez fue en una fiesta de música electrónica cuando tenía, creo que 16 años más o menos, Ujú. en esa época. Creo que empecé antes con el cannabis la primera vez y ahí fueron los años
pero fue en una Creamfields, ¿no? Era una fiesta de música Sí, electrónica muy conocida que se hacía en Inglaterra y en Buenos Aires también. era acá. Y se hacía acá, esa edición que fue acá. No creo que eso fue de 2003, 2004, una cosa así. Ujú. Y mi primera experiencia fue recreativa y ahí es donde esa combinación de la música, de un festival de música, de la Sí. tribu, de la gente, de la comunidad, el DJ al chamán, como la analogía estoy haciendo, ¿no? Y la sustancia, como la medicina de la planta y el sintético, Ujú, como ese ritual contemporáneo. ujú. Y ahí fue como sentir ese poder de esa combinación, ¿no? Sí. De estar con amigos y viviendo la experiencia. Y eso fue algo que me atrapó. De alguna forma la música me fue conectando mucho con ese lugar y siguió siendo recreativo durante muchos años. O sea, Ujú. no es que me dedico a esto hace mucho tiempo, pero después de ahí volví a la etapa de la música desde otro lugar. Trabajaba en una empresa, tenía una empresa de tecnología que hacíamos ticketing para eventos. Ujú, Vendíamos las pulseras con NFC para Lollapalooza, hoy en día el sistema de cashless y todo eso. ujú. Y trabajábamos en entretenimiento. Entonces mis clientes eran clientes de música electrónica, productores de música. Entonces ese se tornó mi ambiente laboral. Ujú. Y ahí, bueno, la música electrónica, los sintéticos y el consumo recreativo es muy común. Sí. Y ahí fue como conectando por ese lado. Y cuando me fui a vivir a Brasil, estuve 4 años viviendo en Brasil, trabajando también en una empresa de entretenimiento allá. Me, unos años antes me conecto con el yoga y la meditación, acá en Buenos Aires, en un Sí. momento de mucha fiesta de música electrónica. Mm. Fue creo que mi salvación de ese lado, de ese dark O sea, side. sentiste que llegaste un poco al borde también de lo que es Sí, sano. sí, sí, sí. Probaste distintas drogas, me Sí, imagino. sí, y no solo las drogas, sino el vínculo con ese ambiente, ¿no? Claro, Con, sin, la vida nocturna. claro, y en un momento también combinado con el trabajo, entonces era trabajo y salir y trabajo y salir. Yo siempre decía como, está todo bien con la droga, pero cuando hay responsabilidad laboral, Es como terrible, es sí. terrible, sí. Y bueno, y eso, digamos, tengo una personalidad intensa, que me gustan los límites, Sí. entonces siempre fui como de ir a los límites con todo y en un momento un amigo, productor también de música, mucho más grande hoy, me dice, bueno, mira, te invito a que practiques, vengas a una clase de yoga al lugar al que voy. Mm, Y me invitó y me pareció espectacular. Ya había practicado yoga varias veces, pero nunca había hecho. Y ahí arrancó mi camino como me terminé de formar como instructor en esa escuela. ahí va. Es una escuela brasilera de yoga. Y cuando vuelvo a Brasil me conecto con estos, de nuevo con estos mundos, pero Brasil me abre la puerta a este lugar de la medicina de plantas nativa del Amazonas, que es la Ujú, ayahuasca. mm. Y ahí en Brasil también había empezado a consumir hongos porque en Brasil es más fácil, se pueden comprar online, hay todo como una cuestión de un gris legal, vacío legal con los hongos que no son ilegales, pero son legales, entonces puedes comprarlo fácil. Y ahí fue que me empecé a conectar, mezclándolo con el yoga y la meditación en la época de la pandemia, Ujú, donde había tiempo para ujú. hacer cosas de sobra. Y ahí fue cuando vuelvo a como, ok, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Para dónde voy? Ujú. Me acuerdo que estaba también con algunos proyectos de tecnología relacionados al mundo de cripto y que quería hacer por ahí algunas cosas. Y ahí me empiezo a meter porque mi mamá es paciente psiquiátrica hace 18 años. Consume psicofármacos y es Ujú. eh, paciente hace mucho tiempo y empecé a investigar también por ella. ¿Cómo Claro, hago con esto? querías ayudarla. Claro, claro. Y ya estaba el relato de, ok, los psicodélicos son potencialmente buenos para la salud. Mm. Digamos, un relato bastante contemporáneo. Pero ahí fue como donde de nuevo, entrando a la pregunta, fueron otro tipo de trips, otros tipos de experiencias, no como la del MDMA, Claro.
recreativo, claro. pero tienen un hilo conductor, Ujú, ujú, que siento que tiene que ver con esto, con liberar al ser, mm, a claro. ese lugar interior, esa potencia interior, estar menos rígidos, tener menos tabúes, menos represiones, ¿no? Mm, Y por ahí va, ese mundo que me atrapó y cada vez más me sigue atrapando, que no tiene que ver con los psicodélicos en sí. Psicodélicos son una herramienta, como un instrumento para hacer música, pero la música es más amplia que el instrumento, ¿no? sí. Eh, Así que bueno, un poco es eso. Sí, me siento muy identificado Ujú, con este camino, ¿no? De también em, por haber atravesado esto, ¿no? De las sensaciones de sentir como estoy buscando un camino quizás más libre en expresarme y ujú, también como después de la marihuana, ujú, tener mi primera experiencia con ácido, por ujú, ejemplo, y como esa sensación de volver a una esencia de la naturaleza, ¿no? ujú, Que vive en mí, ¿no? De ujú, que somos parte, ¿no? Que fueron como momentos que cambiaron mucho en mí y justo enseñé también en cursos de motivación en Alemania a través de un documental estadísticas cómo perdemos nuestra creatividad a lo largo de la vida, ¿no? A lo largo de la crianza en el sistema que no está buscando una vida creativa, ¿no? ujú, ujú. Tampoco juzgar el sistema en sí, porque es lo que es, ¿no? Sino como en la observación de darme cuenta, claro, o sea, yo estoy buscando algo creativo, entonces fue un antes y después de experimentar experiencias que abrieron la percepción tanto Ujú, eh, y después como siento que renací de nuevo, claro, ¿no? totalmente. Así Es que bueno. interesante esto. ¿Pudiste ayudar a tu mamá? Bueno, esto que te hablaba de los mandatos, yo creo que viene también de una cuestión familiar muy fuerte, porque la realidad es que hasta el día de hoy, después de estar en este camino, no logré digamos, digo, no logré, en un momento dejé de intentar, porque Claro, fue como contar y venir con entusiasmo todo esto, pero si la persona no está abierta, vos no puedes obligar a nadie. Por más que sea tu familia, también hay un lugar y hoy en día tal vez no hay una apertura ahí para probar estas cosas, pero me abrió un portal enorme a un montón de cosas muy que interesantes. también es muy, también hablando sobre los psicodélicos, ¿no? Y cuando personas preguntan si es recomendable Ujú, hacerlo, ¿no? Yo siempre siento como, es como es una búsqueda muy, muy propia, ¿no? totalmente. Y no ayuda mucho decirte, vos No, deberías hacer psicodélicos, no, ¿no? porque creo que también hay que verlo desde esta perspectiva, o habría que verlo de esta perspectiva, que es que vos no, por más que vos le digas a alguien que tome una sustancia, si no hay todo un trabajo alrededor de esa sustancia y ese vínculo con la sustancia y el contexto que vos vas a crear alrededor de eso, no, desde mi punto de vista, los resultados pueden ser momentáneos, pero después no perduran en el tiempo. Porque al fin y al cabo el cambio tiene que ver con uno. Esto es, podríamos hacer un silencio para este momento porque eso me parece que es muy, muy importante lo que Ujú. acabas de decir. Y en realidad no se trata de psicodélicos en ese sentido, sino como con cada herramienta que Como cualquier buscamos, cosa, ¿no? sí. Tal cual. Eh, y entonces es como lo mismo con la alimentación. ¿Para qué voy a cambiar la alimentación? ¿Solamente para comer mejor o para realmente tener un vínculo diferente con el alimento, con la comida, con los hábitos, ¿no? Siento que igual estamos como en una cultura que nos lleva hacia esta simplicidad de búsquedas rápidas Ujú, de, ok, quiero resolver todo. ujú, Y que la naturaleza, si hay algo que también los psicodélicos y sobre todo las plantas sagradas me trajeron, es que la naturaleza es tiempo, es procesos. mm, Hay algo mucho mayor que en este cuerpito y ese cuerpito y esta ciudad y este mundo, que es la naturaleza, no como una planta en sí, sino como una fuerza mayor que tiene otros tiempos.
y que no somos los humanos quienes determinamos ese tiempo. Mm, Somos parte de ese tiempo mayor. ujú, Y si no entendemos eso, todo el tiempo vamos a estar con una lucha constante con eso. Y es como querer luchar con una fuerza omnipotente, omnipresente mayor que nosotros. Es ujú, imposible. Entonces tal vez la idea es un poco más empezar a surfear la ola ujú, de cómo eso funciona, ujú. cómo ese universo funciona. Observar el caos y amigarse con Amigarse ello, con el caos, ¿no? totalmente. Ahí siento como Bueno, que... me acuerdo que hace el año pasado una amiga que está también en la asociación me hizo este tatuaje que es una runa vikinga, la runa de Loki, Ajá. y que dice eso, dice, para poder transformarse hay que abrazar el caos. Ujú, Y los vikingos tenían toda una filosofía muy interesante con respecto al caos y a la locura y a lo femenino. Arquetípicamente eran semidioses que representaban lo mismo, como ujú, la figura de lo femenino, el caos y la locura, ujú. y la naturaleza. Eran arquetipos similares. Eh, Interesante la filosofía nórdica de alguna Sí, forma, ¿no? sí, 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 Eh, y como abrazar eso. tal cual. En tu recorrido de experimentar esas sustancias, ¿llegaste a momentos en que sentiste que esto tiene un efecto muy negativo en vos o que llegaste a experiencias de que tenías mucho miedo de este consumo también o cómo Nunca atravesaste? tuve miedo, Ujú, nunca tuve miedo. Le- la verdad, la vez que más miedo tuve fue en una situación con cannabis, por ejemplo, ujú, que podríamos decir que el THC puede ser muy similar a algunos psicodélicos en el efecto psicoactivo, pero no tuve miedo con psicodélicos, ni con LSD, por ejemplo, nunca. ujú. No, porque creo que Porque también, también usaste la palabra te salvó en la experiencia en Brasil, sí, como saliendo, saliendo de de ese lugar. de ese lugar. ¿Por qué sentís eso? Porque primero también siento que soy bastante cuidadoso. Si bien tuve una historia de hacerlo, mis experiencias de consumo recreativo, yo siempre fui muy y también esa es una comunicación que trato de transmitir muy como, ok, voy a usar esto, voy a entender primero qué es, voy a entender cómo se haría o cómo se debería hacer de una forma para reducir riesgos Ujú, y voy a recabar la información y después lo voy a hacer. Me gusta ujú, saber, me gusta aprender, me gusta meterme. ujú, Entonces, esas experiencias en general estuvieron relacionadas a eso y también con una búsqueda ujú. de, obviamente no el 100% de las veces que he tomado un psicodélico intencionado, también lo he hecho de forma recreativa, como, bueno, estoy en la playa con amigos y voy a ver qué pasa, pero Que es una linda intención que es también. una intención también, A ver qué es a pasa. ver qué pasa. Pero todas estuvieron atadas de estos factores que creo que hicieron que ese miedo, esos riesgos se disminuyera o no Ok, estuviera. te estabas cuidando. De alguna forma sí, Sí. sí, cuidándome. ¿Y acompañaste o tuviste amigos que no se cuidaron tanto? Sí, sí, he tenido casos de amigos que sí, que ha sido complicado. Para mí la complicación mayor tal vez tiene que ver con en el momento y el estado en el que uno está. Ujú, ¿No? Como una lectura, una autopercepción de qué momento estoy. Y siento que muchas veces nos cuesta un montón, ujú. ok, ¿puedo o no puedo hacer esto? Claro, Estoy para irme a una fiesta de música electrónica todas las semanas y tomar MDMA adulterado junto con antidepresivos, por ejemplo, claro, ¿no? Como una realidad que ocurre en el mundo contemporáneo sí. y que involucra un psicodélico en modo recreativo adulterado con un psicofármaco y con un contexto emocional de la persona complejo. Y ahí hay un millón de combinaciones como los seres humanos que hay en la faz de la Tierra, porque somos todos un ser con sus complejidades. Entonces ahí es un desafío Mm. encontrar el momento, la manera, la forma.
Y siento que también hay momentos diferentes, porque por un lado vos tenés lo que es recreativo o lo que se llama gestión del placer, Ujú. lo médico clínico, o sea, una persona que tiene un caso que va a ir a buscar por una cuestión puntual, no sé, trastorno de la ansiedad y va a usar microdosis para mejorar eso. Y lo transformacional, que somos seres humanos normales, que tenemos nuestra vida en el día a día y que queremos algo más. Ujú. Queremos un recurso, una llave, una herramienta, un Mm, instrumento para poder escuchar mejor una canción o claro. poder vivenciar una experiencia diferente de la que vivencio el día a día. Ujú. Y ahí donde esto también está creciendo, porque estamos en una gran crisis de identidad, Ujú. ¿no? Estábamos hablando de esto hace un rato, como ¿para dónde quiero ir? Ujú. Y bueno, necesito conectar con algo mayor de mí para tal vez tener una idea para dónde va este flujo de la vida. Sí, tal cual. Eh, y esos tres aspectos tienen sus particularidades diferentes. Momentos de la vida diferentes o de personas diferentes, digamos, recreativo, transformacional y terapéutico médico. ¿Y vos tenés experiencia en acompañar estos tres tipos de consumo? Lo recreativo seguro porque he acompañado amigos un montón de Muy bien, veces muy y bien. lo he hecho. Tal vez sea la que más tengo. Ujú. Lo transformacional sí, porque acompaño procesos transformacionales. Y lo médico terapéutico, si bien no soy médico, y también hay algo que es Ok, importante decir en este sentido, que los psicodélicos, como todavía son ilegales en muchos países, el acompañamiento que se hace hoy en día existe este rol del facilitador, ¿no? Como, o como si fuera un coach, por así decirlo, sí, donde no es una figura, ni es un psicólogo ni un psiquiatra, pero que acompaña el proceso de la persona que lo quiere hacer, ya decidió que lo va a hacer, mejor que hacerlo solo, lo haga. acompañado, sí, Sí, y ahí entra la complejidad de los casos médicos terapéuticos hasta los que yo decido involucrarme, ¿no? claro. Porque obviamente mi conocimiento del lado de la medicina o de la psiquiatría es limitado, no es lo mismo que un médico o un psiquiatra. Entonces, a ciertos casos puedo ir y a ciertos casos no, Ujú. pero en general sí he acompañado a los tres y trato de acompañar a los tres porque me gustan, son perfiles diferentes. Ujú. Eh, el recreativo en realidad lo acompaño como usuario porque no acompaño a personas que lo hagan de uso recreativo, porque mi abordaje está más hoy en día orientado a lo transformacional Ujú. acá y tal vez un poquito en lo terapéutico. Como acompañar procesos. Sí, sí. Entonces creo que lo recreativo no soy en contra, soy a favor, me parece que lo recreativo también es terapéutico, pero ahí desde un lugar más de reducción de daños, de educación, de tratar de concientizar. Claro, eso es lo que expresas mucho hoy en Sí, día, ¿no? sí. Para que justo esta rama se difunda de una Ujú. forma más cuidadosa, ¿no? Como de Sí, ese consumo, sí, digamos. totalmente. Y el otro día hablaba también con una amiga que tiene una ONG de reducción de riesgos y daños en fiesta de música electrónica y que Ujú. se puede disfrutar el placer sin tener que ir a perder la conciencia. Porque en realidad la sustancia en esos contextos está muy asociada al quiero perder el control. Claro. Pero a mí me gusta reformularlo y decir, me voy a conectar con algo más. Sí, es Y más entonces lindo. no sería perder el control. Y tal vez las sustancias a involucrarse en esa experiencia no tendrían que ser sustancias para tal vez disasociarnos o perder ese control, sino para conectar. Ujú. Ahí es por eso que el éxtasis, el MDMA creció tanto en los últimos años. Claro, ayudó mucho a Ayuda conectar, mucho a ¿no? conectar con los otros. Es un Sí. empatógeno, un psicodélico empatógeno. Genera empatía con el ambiente y con las personas. Entonces ahí hay un lugar muy interesante como terapia también. Ujú. Ok. ¿Qué objetivo tiene la Fundación Ujú. Psicodélica? La, mm, la asociación civil, somos un grupo de personas. En algún momento el objetivo que planteamos tiene que ver con educación, con Ujú. reducción de daños y con todo lo que tiene que ver con activismo, o sea, poder lograr que cada vez más se pueda traer educación y conocimiento y hablar con
con realmente datos duros y lo que la ciencia está haciendo, lo que la práctica médica académica está haciendo en el mundo, no solo en Argentina, para poder decir, che, esto, la verdad es que hay ciertos psicodélicos, como los que son psicodélicos clásicos, LSD, psilocibina, mescalina y DMT, Mm, entre ellos DMT parte de la ayahuasca, eh, que son, ya está probado que tienen muy bajo riesgo. Entonces que si vos los comparás con otras sustancias, ujú, incluso tienen menos riesgo que el tabaco y el alcohol, que son dos sustancias que se pueden comprar en el kiosco. ujú. Entonces, riesgo para la persona que los consume y para la sociedad. O sea, no hay casos de una persona que haya tomado ayahuasca y salió a chocar con el auto. No existe. Eh, o que una persona tomó hongos y fue a robar un banco, por ejemplo. Claro. Pero sí lo hay de otras sustancias, ¿no? Entonces, como tienen ese perfil de seguridad, lo que queremos traer a nivel conversación es que hay que hacer un trabajo de activismo Ujú. para traer esto a la conciencia colectiva, porque al mismo tiempo tienen, además de que no tienen riesgo, tienen propiedades medicinales, terapéuticas. Sí. Entonces son dos factores muy positivos. No es que solamente somos un grupo de locos como en los 60 que queremos, eh, eh, digamos, ir el antisistema, ¿no? Contra el establishment de Claro, es muy control. difícil de cambiar este chip, ¿no? Claro, porque En ese es uno el ya, estigma. uno ya está como muy condicionado Ese es con el esa estigma palabra. total. El Sí, estigma sí. de los hippies, de los mismos los canábicos, el movimiento canábico con los Rastafari o los Ujú. como antisistema. Entonces, en realidad, para mí no es antisistema, que eso es un poco lo que quiero traer. Es, che, pará, porque no somos los loquitos que queremos ir a una fiesta de música electrónica. Digamos, si bien es parte del disfrute de la vida, pero no estamos hablando de esto. Estamos Claro. hablando de que estas sustancias realmente ya la ciencia ha comprobado que están haciendo efectos y que hay un potencial terapéutico muy grande, que también la neofarma está investigando y metiéndose para hacer compuestos sintéticos de estas cosas. Entonces, no es que, ok, somos un grupo de locos. Ujú, California, de hecho, la semana pasada despenalizó el autocultivo de ujú. hongos, de ayahuasca y de mescalina en, en el estado de California, como un Ujú. estado referente a nivel mundial de esto, estas cosas, ¿no? De la Tenían un expansión de la congreso en conciencia. este año de 40.000 Sí, sí, personas, sí, como sí. de cero a todo. Entonces ahí es como, en Argentina lo que queremos hacer es eso. Ujú, Y también, esto es algo interesante porque en su momento, con un amigo que vos lo conocés, Hernán, ujú. nos juntamos el año pasado y empezamos a pensar de cómo hacíamos esto de forma colectiva. Y sin, bueno, pero sin tanta burocracia, porque, bueno, de alguna forma también la experiencia psicodélica trae eso de hacer las cosas de otra forma, de ir con ampliar la conciencia más allá del sistema de control, ¿no? Y en un momento llegamos a la conclusión de que, bueno, teníamos que empezar con algún proyecto online de comunicación, pero después terminamos derivando en que había que hacer algo que pudiera interactuar con el sistema como hoy funciona. Ujú. Y por eso usamos una herramienta civil, que es una, o en realidad no es una técnicamente una ONG, pero es una asociación civil, ¿no? Como Ujú, similar a una ONG. ujú. Y esto lo hicimos de forma colectiva, no hubo como un grupo, alguien que se juntó, fue a través de internet, a través de Mira. vamos juntándonos personas que nos conocemos. Mm. Y, y hay algo que a ¿Cuántos mí, son ahora? y ahora somos como 14 en la comisión directiva Okay. y hay más de 850 personas en el grupo de la comunidad activamente todos los días conversando, compartiendo Mira. información, trabajando en diferentes comisiones. O sea, la Y asociación invita a que compartas, sí, a sí, que seas parte, sí, a digamos. que seas parte inicialmente de la comunidad y después Ujú. estamos en un proceso de orden de incorporar socios adherentes, o sea, socios, porque las asociaciones civiles pueden tener socios Sí. que aportan y que participan de la causa y al mismo tiempo personas activamente o voluntarias para trabajar en la comisión, en diferentes comisiones, por ejemplo, investigación, Mm. que ahí la lidera Marian Duca, que es una psicóloga y sexóloga y que
se trabaja para a ver qué podemos hacer a nivel de investigación, inicialmente de datos, porque hay datos que se pueden recolectar, porque por más que todavía hay sustancias que son ilegales o están controladas a nivel seguridad en la ley, ya hay consumo, o sea, hay personas que las cultivan y hay personas que las consumen, Claro. ¿no? Lo mismo que el MDMA, por ejemplo. Entonces, desde la asociación lo que podemos hacer es hacer estadística e investigación en campo de lo que la gente está haciendo con Ujú, información, por ejemplo, contestando una encuesta. ujú. Y eso es interesante porque se empieza a tornar relevante para la toma de decisión, porque mañana podemos ir digamos, al Congreso, por ejemplo, y decir, miren, esto está pasando en Argentina, Claro. hacemos? O miren, esta es la idea que tenemos, ¿no? Ok. Eh, y entonces esto es un trabajo largo y complejo que se va entramando, todos voluntarios, sin recibir un sueldo por una causa y en el mundo digital de hoy también, ¿no? Mm. Tiene sus complejidades, pero también es muy fácil poder hacer estas cosas. Sí. Muy, muy hermoso camino. Ujú, Muy lindo ujú, escucharte también de, de entender muchas perspectivas, ¿no? Con este mundo psicodélico. ujú. Así que te agradezco mucho compartir hoy un rayito. Gracias. Y ahora vamos a compartir una meditación guiada tuya Ujú. que puedes explicar un poco de qué se trata ahí. Dale. La meditación tiene una mezcla de una técnica que se utiliza en el yoga, que es el Ujú, yoga nidra. El ujú, yoga nidra de alguna forma voy a dar la explicación menos famosa, que es una herramienta para conectar con el inconsciente, ¿no? ujú. Como poder relajar y entrar en ese estado similar a la muerte simbólica, ¿no? Mira, Que es el yoga nidra. En una posición, por ejemplo, normalmente se hace acostado en Shavasana, que es la posición está con las manos así, pero también se puede hacer sentado. ujú, Entonces yo la uso muchas veces como para iniciar un pequeño ritual que uno puede hacer individualmente en su casa, ujú. haciendo una toma de microdosis, o lo puede hacer con una toma de macro, o cuando yo acompaño procesos con personas, ayudo a través de esta técnica a conectar con la experiencia. Ujú. Em, También es muy útil para hacerlo, por ejemplo, antes de dormir, Claro. sin involucrar ninguna sustancia de nada, y para poder relajar, Ujú. conectar con ese lugar. Ok, súper. Ujú. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.